Alabado sea Dios. Bendito a Dios. Tome su asiento, hermano, usted que está conmigo por aquí. Mandamos saludos, gloria al Señor, a todos nuestros hermanos de la iglesia de Turlock, gloria al Señor, hermanos de cada iglesia, ¿verdad? La central, la de Campton, la de Ferris, la de San Bernardino, gloria al Señor, Panais, todos los hermanos que ahora estamos haciendo los cultos a través de la internet, gloria al Señor, les saludamos a mi familia allá en México, mi hermana Guadalupe, gloria al Señor, que siempre por ahí se conecta con nosotros a través de estos medios, gloria al Señor, les saludamos en el amor de nuestro Señor Jesucristo, aleluya, y qué bueno que estén aquí para escuchar la palabra de Dios, ya que son tiempos difíciles. Amén. Son tiempos difíciles, y no solamente por ser tiempos difíciles, en todo tiempo hay que prestar oído a la palabra de Dios. Amén, bien, gloria al Señor. Entramos, hermano, en este consejo de la palabra, como tema le puse, la iglesia debe anunciar la verdad. La iglesia debe anunciar la verdad. ¿Por qué decimos esto? Porque ante la proclamación de la verdad que la iglesia debe hacer, y de hecho ha estado haciendo por mucho tiempo, gloria al Señor, ha tenido obstáculos, hermano, que son de tropiezo para muchos. Esos obstáculos provocan, hermano, que muchos tropiecen. Iglesias grandes en número han tropezado en esos obstáculos, hermano. Han caído en las falsas doctrinas, han caído en las falsas enseñanzas. El hombre, hermano, se hace sabio en su propia opinión y comienza a poner su intervención, hermano, en la doctrina ya dada por nuestro Señor Jesucristo. La palabra nos dice, gloria al Señor, por ejemplo, apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pero el mensaje del hombre es que Dios es bueno y que Él te ha perdonado, que Él mira tu corazón, o si no, pues te dice voy a orar por ti, Dios va a hacer algo nuevo en ti, gloria al Señor. Pero el consejo debe ser, hermano, apártese, como dice, de iniquidad, apártese de pecado todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Amén. Gloria al Señor, porque aquellos, hermanos, que nos hemos acercado al Señor, aquellos que hemos confesado a Cristo, como aquí lo hizo Pedro, gloria al Señor, debemos de vivir una vida diferente. Sí, amén. Gloria al Señor, una vida, hermano, que lleve frutos dignos de arrepentimiento, sí, gloria al Señor, una vida que agrade a Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Pero esto, hermano, ha sucedido por mucho tiempo. Antes de que todo esto, hermano, comenzara a suceder, esto de la pandemia, gloria al Señor, antes de que las iglesias no pudieran reunirse en gran número, ¿verdad? Todo esto se estaba dando, hermanos. Sabemos, hermano, y lo hemos hablado, que unos, ¿verdad?, hablando en contra de otros, que si su doctrina, o que si la iglesia, o que, ¿verdad?, que cada quien estaba poniendo lo que él quería, gloria al Señor. La iglesia, hermano, como lo dice aquí, es que nosotros debemos anunciar la verdad solamente. Dios no nos mandó a levantarnos, hermano, a ir a discutir con otro y con otro, gloria al Señor. Gente, hermano, que se atrevió a ir, y yo voy a ir a poner en su lugar a fulano, yo voy a ir a hablar con fulano allá porque está diciendo cosas que no están bien. Gloria al Señor. Si en realidad es Dios el que lo está haciendo, hermano, va a haber un resultado, gloria al Señor, porque es cierto, la Biblia dice que Dios mandaba a sus profetas y le señalaban, hermano, incluso a los reyes, gloria al Señor, sus pecados. No solamente al pueblo, sino también a los reyes le señalaban sus pecados. Pero él se iba directamente a parte de Dios, ¿verdad? Hoy día solamente, hermano, porque alguien quiere poner en su lugar a otro. Por eso, hermano, se han levantado todas estas cosas. Pero Dios, hermano, nos ha mandado solamente a predicar su palabra, solamente, hermano, a anunciar la verdad. Y hay cosas, hermano, gloria al Señor, que se han estado dando, aún en este tiempo, hermano, que está sucediendo este problema tan grande, hermano, gloria al Señor. Hay iglesias que siguen, hermano, en su idea torcida, gloria al Señor, no queriendo predicar lo que es la verdad. Alabado sea Dios. Dios, hermano, gloria al Señor, nos hace ver en esta palabra ciertos puntos que yo le quiero hablar, hermano, en cuanto a la iglesia, que debe anunciar la verdad. Gloria al Señor. Nosotros, hermano, tenemos la verdad, y esto se ha discutido por muchos años, ¿verdad? ¿Quién tiene la verdad? Gloria al Señor. La verdad la tiene el que tiene a Cristo en su corazón. Aleluya. Porque Él es la verdad, Él es el camino, la verdad y la vida. Sí, amén. Entonces, hermanos, si nosotros realmente tenemos a Cristo, no confesarlo de labios solamente, no solamente de labios, hermano, gloria al Señor, porque aquel que le confiesa de labios, cuando vienen los problemas difíciles, hermano, entonces, gloria al Señor, deja la verdad y comienza, hermano, a introducir, ¿verdad?, mentira, gloria al Señor, y una enseñanza, ¿verdad?, que le agrade más al hombre, gloria al Señor, para poder estar bien con el hombre, pero con Dios no está bien. Ese es el problema, gloria al Señor. Anunciar o tener la verdad, hermano, es lo que le digo, se ha venido discutiendo de iglesia en iglesia.
Gloria al Señor, quienes tienen la verdad. Y le vuelvo a repetir, la verdad es Cristo. Gloria al Señor. ¿Cuál es la iglesia original? Bendito sea el nombre de Dios. La iglesia que Cristo levantó, hermano, gloria al Señor. Esa es la iglesia original, Señor, la iglesia que sigue prevaleciendo hasta estos días. Gloria al Señor. No se habla, hermano, de nombres, gloria al Señor, sino de la iglesia verdadera, de aquellos que adoran a Cristo, al Padre, en espíritu y en verdad, gloria al Señor. De aquellos que en realidad han recibido, hermano, un regalo tan grande como es la salvación, un regalo tan grande que es el Espíritu Santo dentro de nuestro corazón. Esa es la verdadera iglesia, hermano, gloria al Señor. Aquellos que no se levantan, hermano, a estar discutiendo entre cosa y cosa, gloria al Señor. Simple y sencillamente, hermano, la verdad va a prevalecer en medio de tanta mentira. Sí, Señor. La verdad va a prevalecer, hermano. Gloria al Señor. Vemos en este pasaje, hermanos, gloria al Señor, que Cristo comienza a preguntarle a sus discípulos estas cosas. El que le responde ahí por revelación, dice, del Padre. Pedro le responde a él y le dice, ¿verdad? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Cuando les pregunta, ¿quiénes dicen los hombres que soy yo? ¿Y quiénes dicen ustedes que soy yo? Gloria al Señor. Pedro le responde esta frase, ¿verdad? Gloria al Señor. Que bien se lo dice nuestro Señor Jesucristo. Esto no viene de ti, Pedro. Esto no es de tu propia mente, no es de lo que te ha nacido a ti, sino que viene del Padre. Te lo ha revelado el Padre. Gloria al Señor. Mira, hermano, la importancia de la revelación divina en nosotros. La importancia de que Dios, hermano, con su palabra, ¿verdad? Nos ilumine nuestra mente y que nosotros, hermano, respondemos muchas veces, gloria al Señor, a esta fe, hermano, aleluya, sin pensarlo, sino que viene de Dios. Algo viene de parte de Dios cuando oímos su palabra. Algo viene de parte de Dios cuando estamos adorando, cuando estamos orando, gloria al Señor, y comenzamos a hablarle a Dios. Pero viene, hermano, por parte del Espíritu de Dios en nuestra vida. Gloria al Señor. Mira lo importante que es, hermano, que Dios, gloria al Señor, es el que mueva nuestra alma, ¿verdad? Nuestro interior lo mueve Dios. Sí, amén. Porque dice la Biblia, hermano, que el Espíritu Santo es el que nos convence de pecado, de juicio, de justicia. Sí, Señor. Alabado sea el nombre de Dios. Y le dice, gloria al Señor, que no se lo había revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos, le dice Cristo Jesús. Gloria al Señor. Eso viene del Padre, le dice. Alabado sea Dios. Mire, hermano, gloria al Señor. Le digo lo importante que es, ¿verdad? Que la palabra, gloria al Señor, haga ese efecto en nuestra vida. Que lo que nosotros hacemos para Dios, hermano, gloria al Señor, realmente nosotros busquemos que sea Dios en nosotros. Que sea Dios en nosotros. Es cierto, tenemos que poner de nuestra parte. Es cierto, nuestra humanidad tiene que alabar a Dios. Aleluya, pero la importancia, hermanos, de que Dios se revele a nuestra vida. La importancia de que en esa búsqueda y en ese esfuerzo que hacemos, hermano, Dios se manifieste en nuestra vida. Que sintamos, hermano, nosotros realmente una seguridad de que Dios, hermano, se ha manifestado a nosotros. Nos está diciendo en pocas palabras, está aprobando lo que estamos haciendo. Alabado a Dios, ya sea nuestra oración, ya sea nuestro canto, ya sea, hermano, que estemos hablando su palabra. Dios, hermano, tiene que hacer algo en nosotros. Y si no lo ha hecho, si usted siente que no lo ha hecho, preocúpese por buscar más de Dios. Gloria al Señor, que algo pase en su vida. Que algo pase, así como le pasó a Pedro. De pronto él respondió, gloria al Señor, esa frase diciéndole, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Por eso, hermano, todo aquel que confiesa a Cristo como su Señor y Salvador, cuando lo hace, hermano, solamente por una repetición de oración, hermano, tiene un cierto efecto, pero no necesariamente como debe ser. Porque cuando le viene revelado del Espíritu Santo, cuando el Espíritu Santo le convence de pecado, entonces esa persona, si viene, hermano, gloria al Señor, de su interior el Espíritu Santo, a hacer un cambio y a confesar a Cristo con todo su corazón. Porque dice la Biblia, gloria al Señor, que con la boca se confiesa, pero con el corazón se cree, gloria al Señor. Con el corazón se cree. Cuando usted lo cree de todo corazón, cuando el Espíritu Santo ha hecho ese efecto en su vida, usted no solamente lo confiesa, hermano, sino que lo llama, ¿verdad?, que entre en su vida. Gloria al Señor. Esa es la diferencia. Por eso, hermano, le digo que es necesario la revelación, como aquí se la da Dios a Pedro. Gloria al Señor. Aleluya. Y le dice, ¿verdad? Gloria al Señor, no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y hablamos de esto, hermano, de que debemos anunciar la verdad. El fundamento de nuestra verdad es Cristo Jesús. Gloria al Señor. Él es el fundamento. Y aquí donde dice, ¿verdad? Que es
que él le dice, ¿verdad? Tú eres Pedro, gloria al Señor, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Por eso le hablaba hace un momento de que cuál era la iglesia original y todas estas cosas. Alabado Dios. Y eso es lo que se ha discutido, ¿verdad? Por mucho tiempo. No vamos a hablar de nombres, pero esto, hermano, este pasaje, ¿verdad? Ha causado, hermano, que la gente diga y dice, ¿verdad? Y esto dice de la iglesia, gloria al Señor. Cristo Jesús está hablando de lo que le dije hace un momento, de la confesión que hace Pedro. De esa confesión, sobre esa confesión se basa la iglesia. Nadie puede venir, hermano, dice la Biblia, nadie puede venir al Padre si no es por Cristo. Entonces Pedro está confesando a Cristo que Él es el Hijo del Dios viviente. Y por eso dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia, sobre esta confesión, sobre todo aquel que confiesa que Cristo Jesús es el Hijo de Dios, sobre todo aquel que confiesa a Cristo como su único y suficiente Salvador, es parte de la iglesia. Cuando lo ha hecho, como le digo, de todo corazón. Cuando lo ha hecho realmente, hermano, aleluya, convencido de que necesita un Salvador. Señor, aleluya. Ahí, hermano, está, gloria al Señor, el fundamento de la iglesia. Gloria al Señor. Ahí Cristo está diciendo, sobre esto voy a fundar mi iglesia. No sobre Pedro. ¿Cómo Cristo Jesús iba a fundar, a poner como fundamento a Pedro si es un humano? O fue un humano, lleno de errores y defectos. Cierto, gloria al Señor, que fue un hombre que le sirvió a Cristo, que estuvo cerca de él, gloria al Señor. Pero imagínese, después de que él confiesa estas palabras reveladas por el Padre, después Cristo mismo le dice, Pedro, me vas a negar 3 veces. Entonces, ¿cómo estaría Jesús diciéndole que sobre él iba a edificar la iglesia? No se puede, ¿verdad? Pedro negó al Señor. Pedro tuvo errores. Pedro fue también corregido por Pablo, gloria al Señor, en su caminar. Aleluya, lo que Cristo Jesús le estaba diciendo es que sobre esa confesión, sobre esa revelación del Padre, se iba a edificar la iglesia, gloria al Señor. No sobre Pedro, no sobre el primer apóstol que dicen que fue Pedro, gloria al Señor. Alabado sea el nombre de Cristo, o el primer papa, ¿verdad? Que se dice por ahí. No, hermanos, es simple y sencillamente sobre la confesión de fe, sobre la confesión, hermano, aleluya, de que Dios nos revela que Cristo Jesús es nuestro único y suficiente Salvador. El Espíritu Santo, hermano, se mete en nosotros y hace eso, hermano, aleluya. Alabado Dios. Y es que le digo, hermano, tantas cosas que se han venido dando, gloria al Señor, que no se habla en realidad de esto. Como le dijera yo, el centro de todo lo que Dios quiere, hermano, hablarnos en su palabra es para salvar nuestra alma. A eso vino Cristo Jesús. Por eso murió y por eso resucitó. Porque ciertamente, hermano, gloria al Señor, Él murió, gloria al Señor, pero ha resucitado. Y cuando Él resucitó, gloria al Señor, Él dio testimonio de que todo lo que había dicho es cierto. Y volvió a decir otras cosas, gloria al Señor. Volvió a hablar, hermano, con sus discípulos. Les encomendó que predicasen la palabra, bautizando a la gente en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, gloria al Señor, que hicieran discípulos, que fueran, hermano, a las naciones, gloria al Señor, predicando la palabra, sanando enfermos, gloria al Señor, liberando a la gente de cosas, hermano, malas, gloria al Señor, por medio de la oración. Por eso le dice después, gloria al Señor, que las puertas del Hades no iban a prevalecer contra la iglesia. Bendito sea el nombre de Jesús. Pero vemos, hermano, que la gente, gloria al Señor, le digo, la falsa enseñanza, la verdad está puesta en la Biblia, hermano, pero el hombre le mete, hermano, gloria al Señor, un poco más de su propia idea. Y comienzan, hermano, a querer que la gente reciba la palabra, ¿verdad? Pero de una forma, hermano, que no lastime sus vidas. Bendito Dios, que no los confronte con el pecado. Pero Cristo Jesús nos confronta con el pecado. Sí, Cristo Jesús nos hace ver, hermano, que delante de Él necesitamos, hermano, aleluya, ser santos. Sí, que delante de Él necesitamos, hermano, renunciar a todo pecado. Sí, bendito sea el nombre de Dios. ¿Por qué la gente se molesta, hermano, cuando se le habla de Dios? ¿Por qué la gente, hermano, cuando se empieza a hablar de las cosas de Dios, se molestan, hermano, y no les gusta escuchar demasiado acerca de las cosas de Dios? ¿Sabe por qué? La Biblia dice, hermano, que porque estamos muertos en delitos y pecados. Por eso. Un muerto no reacciona, ¿verdad? Un muerto no reacciona, y el pecado, hermano, nos hace molestar de que se nos hable de las cosas de Dios, porque el pecado rechaza las cosas de Dios. Entonces, por eso el hombre, hermano, que no ha recibido a Cristo, el hombre que se mantiene, ¿verdad?, en una vida desordenada, por eso, hermano, se molesta. Y por eso no le halla, ¿verdad? Y dice, ¿por qué tiene que ser así? Y comenzamos a hablar, hermano, acerca de lo que Dios pide de nosotros hacia Él.
Y pues la gente por último dice, bueno, ¿y quién puede vivir así, verdad? Podemos vivir, hermano, así, de esa forma, cuando somos ayudados por el Espíritu de Dios. Cuando somos ayudados por la presencia de Dios, podemos mantenernos limpios, hermano, lo más que podamos para Dios, gloria al Señor. Aleluya. No podemos seguir en una vida, hermano, desordenada, si hemos, hermano, recibido a Cristo en nuestro corazón, si queremos que Él nos ayude, que Él nos guíe a seguir adelante, hermano. Alabado sea Dios. Aleluya. Le dice, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. La iglesia, hermano, gloria al Señor, tiene este poder, gloria al Señor, la autoridad que Dios le da a la iglesia. Amén. En este pasaje habla, hermano, gloria al Señor, de esto. Le dice a Pedro, ahí sí le dice, a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Pero le digo otra vez, hermano, las doctrinas, gloria al Señor, que se han manejado, que lo han hecho hasta de broma, hermano, gloria al Señor, poniendo un personaje que es Pedro con un montón de llaves, abriendo, ¿verdad?, supuestamente la reja que deja entrar al cielo, imagínense. Eso no es así. Pero por esa causa mucha gente cree, ¿verdad?, que al llegar al cielo se va a hallar con una puerta enorme, quizá de oro, ¿verdad?, y a Pedro ahí con unas llaves para dejarlo pasar, según como se confiese ahí. Eso se ha manejado por mucho tiempo y mucha gente tiene esa idea, hermano, y lo creen de verdad que así pueda ser. El día que ellos mueran, gloria al Señor, se van a encontrar con este personaje de Pedro allá en el cielo. Alabado sea el nombre de Dios. Cuando Dios le dice así, cuando Cristo le está hablando de esto a Pedro, gloria al Señor, le está hablando, hermano, acerca, gloria al Señor, que Él iba a ser el primero en empezar a predicar del reino de los cielos. Después de Cristo, gloria al Señor, el hermano en el día de Pentecostés comenzó a hablar la palabra de Dios. Y el reino de los cielos se acercó, Cristo Jesús vino y lo anunció. Ahora Pedro, hermano, aleluya, comenzó a predicar la palabra de Dios cuando recibieron el Espíritu Santo. Después, en el día del Pentecostés, después de eso comienza Pedro a predicar la palabra del Señor. Y ahí se le dan las llaves del reino de los cielos. ¿Cuál es el reino de los cielos? Está aquí en la tierra, hermanos. El reino de los cielos, en pocas palabras, es nuestro corazón, a donde Cristo entra. Ahí está el reino de los cielos. ¿Por qué, hermano? Todo reino requiere de un rey. Todo reino, hermano, tiene un rey. Y el rey de este reino se llama Cristo Jesús. Gloria al Señor. Rey de reyes y Señor de señores. Rey de nuestro corazón. Él es, hermano, aleluya, el rey de la gloria. Entonces, cuando Pedro, hermano, allá en el día de Pentecostés se levanta a predicar la palabra de Dios, ¿cuánta gente vino al evangelio? ¿Cuánta gente se arrepintió? ¿Cuánta gente de corazón se entregó a Cristo Jesús? Gloria al Señor. 3,000 personas. Y más cada día, hermano, gloria al Señor. En el libro de los Hechos usted lo puede ver, que al comienzo, gloria al Señor, cuando se derrama el Espíritu Santo, se habla de Pedro, gloria al Señor, dirigiéndose a la gente, hablando de la palabra de Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Y no podemos decir que por eso, ¿verdad? Gloria al Señor, Cristo le había dicho que sobre él iba a fundar la iglesia, sobre la confesión. Por eso le dijo que se arrepintieran, gloria al Señor, que entregaran su corazón a Cristo, que desecharan el pecado, gloria al Señor. ¿Cuál era el fundamento? Cristo Jesús. Él es el fundamento, gloria al Señor, porque Cristo es la roca inamovible, la roca inquebrantable, gloria al Señor. Cristo permanece, hermano, desde la eternidad hasta la eternidad, gloria al Señor. Él es el Dios del cielo y de la tierra, aleluya. Sobre esa roca, sobre nuestro Señor Jesucristo, hermano. Amén. Ese es el fundamento de los apóstoles, dice la palabra de Dios. Y ellos predicaban y decían, predicamos a Cristo y este resucitado. Al que nosotros mismos, decían ellos, lo vimos, gloria al Señor, hablar su palabra, lo vimos morir, pero también estuvo con nosotros cuando resucitó. Alabado sea Dios. Él es bueno, hermano. Amén. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Gloria al Señor. Le da autoridad, hermano, y le da, ¿verdad? Gloria al Señor. Algo bien precioso, hermano, de que nosotros podamos, o de que Él pudiera, hermano, hablar la palabra de Dios. Que Él pudiera, hermano, expresar la bendita palabra de Dios, aleluya. Y ver, hermano, el milagro más grande de que la gente comenzara, hermano, a creer y a entregarse de todo corazón al Señor. Aleluya. Eso es lo más bonito, hermano. Porque imagínense, uno habla de la palabra de Dios y uno le dice a la gente, pero si la gente, hermano, aleluya, no abrió su corazón al Señor, dicen, verdad, pues está bonito, pero hay después.
Pero cuando nosotros vemos esto, hermano, que uno habla la palabra y alguien, hermano, Dios tocó su corazón, el Espíritu Santo le tocó y de todo corazón, como lo hizo Pedro, confiesa a Cristo. Vemos, hermano, realmente un cambio en la persona. Vemos que la persona se entrega de corazón y comenzamos a ver el fruto, hermano, en pocos días. Alabado sea Dios. Comenzamos a ver, hermano, que en realidad la persona le entregó su corazón a Cristo. Porque vemos, hermano, también que hay gente que le dice y lo confiesa, ¿verdad? Que Cristo es su Señor, que lo necesitan como Salvador, pero hacen esa oración, hermano, y ya no vuelven a regresar. Piensan que por eso, ¿verdad? Ya tienen la cobertura para toda su vida. Y necesitamos cada día buscar de Dios. Cada día, hermano, gloria al Señor, porque después de haber confesado a Cristo, debemos de permanecer en su palabra. Y le digo, esto se hace solamente cuando el Espíritu Santo, hermano, entró a nuestra vida y comienza, hermano, a dar fruto en nosotros. Alabado sea Dios, comienza a dar fruto. La autoridad que Dios da a la iglesia, hermano, gloria al Señor, es para mover, hermano, el ambiente espiritual. Con la oración sabemos que la oración es poderosa. Hoy día, hermano, si usted se da cuenta, alrededor del mundo, las naciones, hermano, están reconociendo que se necesita la oración. Por lo que está pasando. ¿Verdad? Antes de esto, pues nadie hablaba de eso. La controversia más grande, si se puede hablar de Dios o no se puede hablar de Dios. Estaba para testimonio, le digo, estaba un hombre en un lugar, no recuerdo qué lugar era, pero él dice que estaba en ese lugar, iba a hacer una compra, algo así, gloria al Señor, y alguien le llamó por teléfono y él contestó y le dice, Dios te bendiga, y comenzó a hablar con la persona y dice, ¿sabes qué? Permíteme, dice. Así en voz alta, le dice, permíteme, me salgo de aquí, dice, porque como hoy día es prohibido hablar de Dios en todo lugar, pues déjame salgo mejor. Y es que la gente se le quedó mirando un poquito avergonzada. Bendito sea el nombre de Dios. Pero es cierto, hermano. Si uno hablaba de Dios, hermano, la controversia tan grande se levantaba. Hoy se da cuenta, hermano, cómo la oración es pedida y es requerida en todo lugar por lo que está pasando. Sí, amén. Ahora, hermano, nos damos cuenta que si no es Dios, hermano, no podemos salir adelante. La autoridad que Dios nos da, hermano, a través de la oración es preciosa. Sí, amén. Que podamos orar, que podamos pedirle a Dios y ver, hermano, que eso, hermano, gloria al Señor, hace un efecto tan grande en la vida de la gente, hermano. Oramos por nosotros, oramos por la gente, gloria al Señor. No solamente la iglesia va a orar por la propia iglesia. La iglesia tiene que orar, hermano, por nosotros sí, pero también, hermano, mucho más por lo que nos rodea. Sí, amén. Por los gobernantes, dice la palabra de Dios. Sí, oremos amén. por ellos, por la nación, por el lugar en donde vivimos, en donde moramos, porque si hay paz en este lugar, vamos a estar en paz nosotros. Amén. Amén. Si hay paz en la nación también. Hermano, en aquel tiempo, gloria al Señor, cuando los apóstoles estaban predicando la palabra, el apóstol Pablo les habló que oraran por los que están en eminencia, gloria al Señor. Sí, amén. Y miren que en esos días era terrible. Los que estaban en eminencia, los que estaban en el gobierno, gloria al Señor, eran gente cruel, eran gente injusta con ellos, con el pueblo de Dios. Pero aún así tenían que orar por ellos, obviamente que fuera Dios, hermano, tocando sus corazones. Esa es la autoridad que Dios nos ha dado, gloria al Señor. Pero la gente, hermano, le digo, con sus falsas enseñanzas comienzan, hermano, a andar reprendiendo por todos lados, andar haciendo declaraciones o decretos, hermano, gloria al Señor, que porque tenemos autoridad. Hermano, eso es simple y sencillamente fantasía que se creen en su mente. Simple y sencillamente es cierto, tenemos la autoridad. Y si Dios nos permite, hermano, mover cosas más grandes, es Él, hermano, glorificando su nombre. Pero que nosotros nos atrevamos a hacer eso, hermano, así de plano, bendito sea el nombre de Dios. Solo por ganar, hermano, a la atención de la gente. Solo por hacer creer, hermano, que ese es el poder y la autoridad que Dios nos ha dado. Y si Dios nos lo ha dado, hermano, no nos la va a dejar ver de esa forma. Imagínense, hermano, que comenzaran a suceder cosas nomás porque yo digo que se detenga todo ese virus y ya se detuvo. Imagínense, hermano, al ratito, ¿verdad? No voy a caber en cualquier lugar porque fui yo el que oró y todo se detuvo. Alabado sea el nombre de Dios. Aleluya. Cuando oramos, hermano, muchas veces hemos orado por la gente, hermano. Allá después Dios hace el milagro en sus vidas. Nosotros ni en cuenta nos dimos. Amén. Porque es Dios el que hace las cosas. Amén. A nosotros nos ha mandado a orar, hermano, solamente por los enfermos y todas estas cosas. Sí, Señor. Pero ¿sabe cuál es la enfermedad más grande, hermano, por la que debemos orar? Por la enfermedad del pecado. Porque hay mucha gente que está enferma de pecado. Hay mucha gente que está enferma, hermano, que está contaminada de falsa enseñanza, de falsa doctrina. Pero por esa enfermedad no se ora, ¿verdad? Ahorita se tiene que orar por la enfermedad tan grande que está pasando en el mundo. Pero imagínense, son sanados de esta pandemia, pero no son sanados en su alma y en su espíritu.
Porque siguen, hermano, en el error, imagínense. Alabado sea Dios. Aleluya. Cuando Cristo Jesús, hermano, oraba por los enfermos, primeramente les decía, tus pecados te son perdonados. Primeramente, hermano, les perdonaba el pecado y después, hermano, eran sanados. Hoy la gente quiere ser sanada de lo físico, ¿verdad? Y no importa si su espíritu no está bien. Entonces, ¿qué tenemos que hacer, hermano? Anunciar esta verdad solamente. Anunciar esta verdad. Alabado sea el nombre de Dios. Proclamar la verdad que nos dijo nuestro Señor Jesucristo. A ti te daré las llaves del reino de los cielos, le dice a Pedro. ¿Qué eran estas llaves? El Evangelio. Anunciar la verdad, proclamar la verdad a Cristo Jesús. El camino, la verdad y la vida. Gloria al Señor. Y mire que aquellos hombres, ¿verdad? Gloria al Señor, sí confrontaban a la gente con su pecado. Sí confrontaban a la gente, hermano. No les hablaban de que Dios conoce tu corazón y no te preocupes cómo vienes, gloria al Señor, después de haber recibido a Cristo. Es cierto, hermano, en la iglesia, gloria al Señor, recibimos a la gente como venga, porque sabemos que todos hemos venido a Cristo sin conocimiento. Venimos desordenados, venimos en pecado, pero después de haber conocido a Cristo, entonces, hermano, debe haber una vida mejor para presentarnos delante de Dios, ya sabiendo, hermano, que tenemos un Dios que nos ha perdonado. Bendito sea el nombre de Jesús. Por eso, hermano, aleluya, esta verdad se tiene que anunciar. Imagínense, se está celebrando la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Es cierto, es una gran verdad. Ya lo hemos hablado, ¿verdad? Al principio, Cristo murió y resucitó. Él está vivo, gloria al Señor. Amén. Pero al resucitar, hermano, gloria al Señor, nos hace ver, como le estaba diciendo, que debemos llevar una vida diferente delante de Dios. Amén. Una vida diferente, hermanos. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y mire, hermano, gloria al Señor, en el libro de Romanos, capítulo 6, dice la palabra de Dios: ¿no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él. Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también nosotros, dice: consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. ¿Se da cuenta? Si hablamos de la resurrección, mire lo que habla de la resurrección. Cristo Jesús murió y resucitó. Nosotros dice que por medio del bautismo, hermano, gloria al Señor, hemos muerto juntamente con Él y hemos resucitado juntamente con Él. Alabado sea Dios. Pero dice, para una vida nueva. Entonces, Dios está celebrando, hermano, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. No solamente, hermano, es celebrar y ponerle flores y poner un altar y ponerle velas y todas esas cosas, y ya resucitó. Gloria a Dios que resucitó Cristo. Pero ¿qué es de nosotros? Esa resurrección de Cristo tiene que hacer un efecto en nosotros. Gloria al Señor, si hemos creído en Él, si sabemos que Él resucitó, ¿para qué resucitó? Para darnos una vida nueva. Y por eso dice ahí, no reine entonces el pecado en nosotros, si hemos resucitado con Cristo. Porque si le preguntamos, hermano, todos somos hijos de Dios. Todos somos hijos de Dios. Entonces, si eres hijo de Dios, si eres hijo de Dios y has resucitado juntamente con Cristo, llevas una vida nueva en Cristo Jesús. Llevas una vida apartada del pecado. El pecado ya no reina en tu vida. No quiero decirte que no hay pecado, ¿verdad? No quiero decirte que ya no pecas. Todos pecamos, hermano, mientras estemos en este cuerpo. Todos cometemos pecado. ¿Y qué chiste tiene, va? Entonces, no, sí tiene chiste, hermano. Porque ¿sabe qué? Sabemos que cometemos pecado, pero sabemos, hermano, que hay un Dios poderoso que nos perdona, gloria al Señor. No por eso vamos a pecar a cada rato. Por eso es, hermano, de que debemos acercarnos a la casa de Dios. Por eso es que debemos doblar rodillas ahí donde estamos. Por eso es que debemos saber que si hemos resucitado juntamente con Cristo, debemos, hermano, de esforzarnos para llevar una vida agradable delante de Dios. Esa es la resurrección de la que se debe hablar. Esa es la verdad que trae la resurrección
de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Él resucitó, hermano, dice la Biblia que Él, hermano, dio dones a los hombres. Que Él, hermano, gloria al Señor, hizo cosas, alabado sea Dios, después que resucitó. No solamente quedó el mensaje en la cruz para salvarnos. Cuando Él resucita, hermano, le vuelvo a repetir, Él da, hermano, mandamientos, gloria al Señor, para que se lleven a cabo. Él da mandamientos, alabado sea el nombre de Dios, para que nosotros recordemos que Él ha resucitado, que Él está vivo. Aleluya. Y si está vivo, hermano, gloria al Señor, y Él ha prometido que vendrá nuevamente, Aleluya. gloria al Señor, hay una promesa, hermano, que Él va a cumplir, gloria al Señor, es que Él vendrá en las nubes, gloria al Señor. Que Él vendrá en las nubes y llevará, dice la Biblia, a los que estén en Cristo Jesús. Alabado sea Dios. A los que estemos ahí. Son las verdades que debemos anunciar, hermano. Son las verdades que debemos proclamar, gloria al Señor. La iglesia debe ser una influencia de verdad. La iglesia debe ser una influencia, hermano, o un testimonio vivo de la verdad que hay en Cristo Jesús. Lo primero que debemos hacer como pueblo de Dios, hermanos, que si nosotros estamos en esa verdad, la hemos creído, es más, ha cambiado nuestra vida, ese testimonio debe permanecer, hermano. Ese testimonio en nosotros. Imagínense que nosotros creemos en la verdad y después, hermano, alguien viene y nos dice otra cosa y nos empezamos a confundir. Ya no sabemos si es verdad lo que habíamos creído o no. Ese es el tropiezo, ¿verdad?, que se vive hoy en día. Alguien viene, hermano, con una filosofía humana, ¿verdad? Y nos pone algo un poco diferente, hermano, y comenzamos a dudar. La Biblia, hermano, está escrita, gloria al Señor. La palabra de Dios está escrita. Amén. Bendito sea el nombre de Dios. Sí, hablábamos una ocasión con una persona y le decíamos, bueno, siempre lo que se ha discutido, hermano, en cuanto a la forma de la vestimenta en el cristiano. Y si, ¿por qué siempre tiene que ser así? ¿Por qué siempre la persona tiene que decir, ¿verdad?, que debe vestir diferente? Digo, pues es que cuando el Espíritu Santo viene a la persona, la misma persona siente en su corazón la forma de vestirse. Y nosotros de alguna forma les decimos, ¿verdad?, pues que debe haber un cambio en la persona cuando la persona vemos que no da frutos. Gloria al Señor. Cuando ya tiene tiempo de haber conocido a Dios y vemos que todavía está un poco desordenado. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Y sabe qué me dijo? Bueno, eso es hablar solamente de la estética, ¿verdad? O sea, le digo una palabra un poco disfrazada ahí, la estética, dije, como que me dejó pensando un poco. Bendito sea Dios. Porque eso es la estética, ¿verdad? La forma en que se viste la gente, o que se peina, o que se arregla, eso es estética, eso es otra cosa. Eso es doctrina de hombres. Eso es doctrina de hombres. La Biblia nos habla de otra cosa. Alabado sea el nombre de Dios. Conforme a la Biblia, que me diga, ahí dice la Biblia que es la estética. Entonces sí. Pero le digo, se le añaden cosas, hermano, que vienen, hermano, a perjudicar la iglesia, hermano. Los hijos de Dios debemos dar testimonio, gloria al Señor, de que Cristo Jesús ha hecho algo en nuestras vidas, hermano. Amén. Debemos ser firmes en esta verdad, no ser movidos por otras doctrinas, gloria al Señor, o por idea de hombres. La oración, como le dije hace un rato, debe ser la oración no solamente por nosotros, gloria al Señor, sino por la demás gente que necesita. Amén. Alabado sea Dios. La iglesia debe proclamar siempre la salvación en nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. La iglesia está, hermano, para proclamar la salvación. Las buenas nuevas quiere decir el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Sí. Se habla, dicen por ahí, de un evangelio barato, pero yo creo que el evangelio es uno solo. Pablo dice, ¿verdad? No es que haya otro evangelio. Así que no podemos decir que hay un evangelio barato. Eso sería solamente idea de hombre, ¿verdad? Lo que se predica por ahí, o a lo que le llaman evangelio barato, sería evangelio de hombres, ¿verdad? Porque el evangelio de Cristo no es barato. El evangelio de Cristo es uno solo y es para salvación. Son buenas nuevas de salvación. Alabado sea el nombre de Jesús. Dice la Biblia, imagínense, gloria al Señor, primera de Timoteo, en el capítulo 2. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Gloria al Señor. Él se dio en rescate por todos, dice, por todos, gloria al Señor. Pero Él dice que quiere que todos sean salvos. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, un solo mediador. Gloria al Señor, Él es nuestro Señor Jesucristo. Aleluya.
Él es, hermano, gloria al Señor, el que nos ha enviado a predicar esta palabra, a hablar de la verdad. La iglesia debe anunciar verdad, gloria al Señor, solamente, ¿verdad? Dios no nos ha mandado a discutir con otras personas acerca de esto o acerca de que lo que estás predicando, ¿verdad? Mira, tú dices aquí, tú dices allá. Solamente hablemos la verdad. La Biblia dice que la luz va a resplandecer en medio de las tinieblas. Sí, amén. La luz va a resplandecer ahí, hermano. Si hay oscuridad en otras personas hablando mentiras, gloria al Señor, cuando usted habla la verdad va a prevalecer siempre, gloria al Señor, siempre. Aunque la mentira por el momento, hermano, estorbe y haga tropezar, al último la verdad, hermano, saldrá adelante, gloria al Señor. ¿Por qué? Porque Cristo es verdad, gloria al Señor. Cristo es verdad y justicia. Por eso, hermano, alabado sea Dios, cuando se habla de verdad, se habla de la verdad, se habla de Cristo, gloria al Señor. De su palabra, obviamente, de su palabra, gloria al Señor. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Doy gracias a Dios, hermano, aleluya. Y le invito, hermano, gloria al Señor, a que usted siga leyendo su Biblia ahí donde está en sus hogares, hermano. Para que cuando estemos, hermano, nuevamente puestos, hermano, para seguir adelante, proclamemos esta verdad. Proclamemos esta verdad. Por ahora, hermano, cada quien en su hogar, gloria al Señor, vamos a estar pues preparándonos de alguna forma, buscando del Señor, para que en el momento, hermano, que Dios nos permita volver, hermano, a reunirnos, en el nombre de Jesús habrá victoria. Amén. En el nombre de Jesús habrá victoria. Alabado a Dios. Bueno es el Señor, hermano. Anunciemos esta palabra, gloria al Señor. Anunciemos que la resurrección de nuestro Señor Jesucristo es, hermano, aleluya, también una bendición grande para nosotros, para que en nosotros haya una vida, hermano, diferente. Si usted ha resucitado con Cristo, gloria al Señor. La Biblia nos dice, hermano, en el libro de Efesios, gloria al Señor, capítulo 2, que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Gloria al Señor. Pero Dios, que es rico en misericordia, dice que Él, hermano, con su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos, hermano, Él nos ha dado vida juntamente con Cristo. Él nos dio vida a nosotros, hermano, cuando estábamos muertos, gloria al Señor. Mira, hermano, cuánta gente camina así. Y le vuelvo a repetir, por esa razón, hermano, mucha gente se molesta y hasta discute, ¿verdad?, en cuanto a las cosas de Dios, que si son personas locas, que si son personas que han creído en un pastor, en un líder y que los estafan y todas esas cosas. La Biblia habla de eso. La Biblia habla de que hay estafadores. La Biblia habla de que en los postreros tiempos iban a levantar hombres así, amadores de sí mismos, que iban a hacer negocio e iban a hacer mercadería del pueblo de Dios. La gente no tiene la culpa. La gente, hermano, viene con fe, viene buscando de Dios. Y hay personas, hermano, que vienen solamente a engañar, solamente a buscar su propio bien de ellos. Eso lo habla la Biblia. Pero también, hermano, habemos personas que queremos anunciar la verdad, que amamos a nuestro Señor Jesucristo, que hemos reconocido que Él nos ha salvado, y queremos anunciar la verdad en medio de tanta mentira. Eso queremos. Esa es la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Alabado sea Dios. Vamos a orar, hermanos, vamos a darle gracias a Dios en esta preciosa hora. Aleluya. Hay poder en su nombre, Señor.